Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, Spectra Phantom, Recado, y Danielito 1581. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Pesclois, Chris RG, César Fregoso, Slow Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Success 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángel Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Peco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuela Maya, César 7, Soquetrack, Alexander Juárez, Toda Sura, Francisco Tair, Edison Iván, José Cruz, Datire, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DL Cail, Jair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enríquez, Ichia Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Elio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Igor Devil, Juan, Darknerf, Rebeca 1, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Chernobyl 21S, Felix Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Fanfic, Jondi Castro, Infosity, XD, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Gaitán, Mariel Ávila, Cristóbal Cáceres, Joy Supremati, Ian Ubaldo Navarro, Artur, Cristóbal 27, 10001, Shadow XD, Chila Fulcomu, Neutoji, Wesley San Martín, Jonathan Alfonso, Octavio Araya, Menú, Jackson, Igen Centeno, Matías Sansin, Alan Daniel, Sergio Osuna Beltrán, Eben Graphic, Márgaro López, Hunter 1454, Jonah Rota, Roberto Rodríguez, Omar Cruz, Edgar Reyes, Iván Almanza, Juan Gavido, Julián Saliva, Azatot, Jessica Toro, Jesús Garza, y Mama Bobo. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 171. Él también es uno. Punto de vista de Sirio. Por la noche, Sirius Black, después de que Harry le diera una suntuosa cena debajo de la mesa, fue llevado a la Torre Gryffindor bajo la capa de invisibilidad, mientras todo el tiempo tenía su atención fija en un chico pelirrojo. No lo malinterpretes, no le gustan los niños varones, solo le presta atención porque tiene una rata con la que Sirius tiene una profunda obsesión. Nuevamente, no lo malinterpretes, no le gustan las ratas ni ningún animal. Ok, tal vez le gusten las perras calientes mientras esté en su forma animada, pero eso sigue siendo un secreto que iría a la tumba con él, junto con lo que hizo en su estado animago borracho con esas perras esa vez. No, nunca le dirá a nadie que tenía estilo perrito con perras reales. De todos modos, Sirius se estaba impacientando mucho ahora que la venganza contra la rata estaba tan cerca. Pero no puede ser impaciente. Sus últimos días con su ahijado fueron tan buenos que casi los parecieron un sueño. Harry ha crecido hasta parecerse mucho a su padre. Era como si estuviera de vuelta con James. Pero tiene la bondad y la terquedad de Lily en él. Sintió que era la mejor decisión ver primero a Harry antes de ir a buscar a Pettigrew. Le hizo darse cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que la venganza. Por lo tanto, esperó pacientemente hasta que todos en el dormitorio estuvieran dormidos antes de finalmente hacer su movimiento. Aún bajo la capa de invisibilidad, se transformó nuevamente en su forma humana sin emitir ningún sonido. Luego, lentamente se acercó a su objetivo que estaba durmiendo en una pequeña jaula al lado del pelirrojo. Tomando la varita del niño, primero sorprendió a todos en la habitación, empezando por la rata. «Caray», murmuró mientras se reía con voz ronca. Se sentía bien poder finalmente hacer magia después de tanto tiempo. La varita del niño no era rival para la suya, pero tendrá que bastar por ahora. Cerró la puerta y colocó algunos hechizos de privacidad para que no lo molestaran. «Jaja, esta vez no puedes escapar», exclamó con voz áspera. Abrió la jaula y sacó la rata grande y gorda a la que le faltaba un dedo. Parecía mayor, pero el resto seguía igual. Lanzó el hechizo de reversión Animagus para finalmente ver a la persona cuya traición había arruinado todo. Pero nada pasó. Parecía que la varita no funcionaba. O el poder no era suficiente. Lo intentó de nuevo pero fue en vano.
Después de intentarlo durante algún tiempo, Sirius acaba de lanzar un hechizo de reversión de transformación, que también se puede usar para revertir la forma animada, aunque el objetivo tiene una alta probabilidad de sufrir una muerte dolorosa. Por supuesto, esto no fue, de ninguna manera, un problema para Sirius. Borrar. El hechizo golpeó a la rata y, finalmente, vio que empezaba a cambiar. Finalmente. Murmuró, pero su repentina excitación fue momentánea. ¿Por qué? En lugar de convertirse en un humano, la rata se convirtió en otra rata, aproximadamente del mismo tamaño. Solo que era de una raza diferente. Su pelaje era de diferente color y no le faltaba ninguno de sus dedos. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido. Esa rata se escapó otra vez. 12 años. Había esperado 12 largos años. No. Rugió hacia el cielo mientras caía de rodillas. A la mañana siguiente, en el desayuno. La discusión sobre el poderoso Patronus aún estaba fresca, aunque la creencia principal era que era el Fénix de Dumbledore. Aunque el propio anciano se quedó rascándose la barba, tratando de descubrir qué era la misteriosa criatura oscurecida por la luz y quién diablos fue la persona que la lanzó. Otra persona con una criatura mágica como Patronus. Y es una criatura que produce llamas. El Patronus de Xris realmente se había excedido anoche. Su trabajo era simplemente venir, derribar a los dementores e irse. Pero ahora Xris no puede mostrar su dragón Patronus sin levantar sospechas. Hoy, Xris estaba desayunando con sus amigos de Ravenclaw, pero gente de todas partes venía a saludarlo y también a preguntarle sobre cómo mostrarles / enseñarles el hechizo que usaba para defenderse de los dementores. Joder, se me olvidó pedirles que mantuvieran la boca cerrada. Pensó Xris mientras miraba hacia Susan, quien todavía estaba hablando emocionada de los eventos de ayer, como si ella fuera quien lanzó la magia. Por supuesto, algunos tipos como Malfoy no estaban dispuestos a creerlo. Draco Malfoy ha decidido que odia a Xris Martin, el ex sangre sucia y mejor amigo de Potter. Pero de alguna manera, nunca ha podido mostrar su odio. Siempre que hay una oportunidad, siempre se encuentra recordando otras cosas que hacer o se encuentra incapaz de hablar. Xris se quitó el polvo de las manos mientras hacía que Malfoy retrocediera nuevamente. Miró a sus amigos que también estaban ansiosos por preguntarle sobre el hechizo, pero se sentían indecisos después de ver cuántas personas ya lo habían pedido y vio a Xris esquivando sus solicitudes de manera experta. Suspiró, está bien, se los mostraré en algún momento, pero no esperen que les enseñe. Es magia familiar. Magia familiar. Su nueva excusa favorita. Aunque siempre recordará a la abuela en su corazón. Entonces, dijo Terry, mirando alrededor de la mesa. ¿Todos aquí han tomado runas antiguas y alinmancia? Todos los presentes asintieron. Muy pocos cuervos abandonan a alguno de estos dos sujetos nerds. Solo excepciones como Luna se encargan de las criaturas mágicas. Quería tomar más, pero los horarios chocaban. Padma se quejó y el otro estuvo de acuerdo. Esto hizo que todos estuvieran de acuerdo. Quejarte de no poder estudiar más y obtener un acuerdo unánime en lugar de recibir una bofetada. Esto solo puede pasar en la casa de los nerds. Esta pobre gente. Mientras tanto, Xris los miró con lástima. Por supuesto, lo había elegido todo. Aunque eso no significa que asistirá a todas las clases. Simplemente los llevó para conseguir el giratiempo. En primer lugar, ni siquiera necesita asistir a ellos. Puede tomar exámenes de todo excepto adivinación e historia en cualquier momento sin siquiera tener que estudiar. Ah, señor Martín. Gritó Flitwick alegremente mientras alcanzaba a Xris mientras revolvía una pila de pergaminos. Parece que te espera un año muy ocupado. Dijo, entregando su agenda que tenía todas las materias seleccionadas. Xris asintió, sí, profesor. Me gustaría agradecerles por hacer esto posible. Dijo, refiriéndose al giratiempo. Flitwick agitó la mano con desdén. Oh, no es necesario que me lo agradezcas. No hice mucho en absoluto. Siempre que eso se ha otorgado a un estudiante, siempre se debe a la brillantez académica y confiabilidad del propio estudiante. Dijo mientras comenzaba a mover uno, por favor, recójalo en mi oficina después del desayuno, ya que también tendré que enseñarle los conocimientos necesarios. ¿Qué es esto? Xris frunció el ceño mientras miraba el trozo de pergamino en sus manos.
Es un contrato vinculante que todo estudiante debe firmar antes de realizar el giratiempo. Explicó Flitwick. Señor Martel, ¿no pensaste que Hogwarts entregaba artículos potencialmente desastrosos a los estudiantes sin los dispositivos de seguridad adecuados, verdad? Yo, más o menos lo hice. Pensó mientras pensaba que de hecho era bastante tonto entregarle un giratiempo a un niño. Aunque acababa de atribuirlo a otro de los cientos de agujeros en la trama o simplemente a que Dumbledore había vuelto a ser tonto. Y estaba pensando en aprovechar esto. Pero resulta que no es tan fácil como se esperaba. Sirius miró el trozo de pergamino que le haría imposible intentar cambiar conscientemente algo del pasado o interactuar con alguien del pasado. Tampoco puede utilizarlo para nada más que para estudiar. Ni siquiera puede intentar hacer que el giratiempo dure más de 5 horas ni puede revelar la información de cómo tomar el giratiempo. De lo contrario, la magia vinculante del contrato afectaría y detendría con fuerza sus acciones. Estas eran las condiciones escritas en el contrato junto con el hecho de que podían evitarse con el permiso del director. Sirius suspiró. Como era de esperar, el mundo no le permitiría utilizar métodos legales y civiles para lograr sus objetivos. Al final, tiene que depender de sus viejas formas de romper las reglas para conseguir las cosas que no se le permitía tener. Sirius asintió hacia Flitwick mientras firmaba el pergamino sin mucha confusión. Los términos eran justos y es normal que hagan esto. Por supuesto, no es nada que no pueda pasar por alto si decide hacer trampa. Después de trabajar con Teddy Gringotts, sabía bastante bien cómo funciona un contrato. Cuando una persona, mágica o muggle lo firma, el contrato brilla por un segundo, mostrando que está activo, y cuando se rompe el contrato, el pergamino mostraría una reacción, como arder para indicar el incumplimiento. Sirius firmó el contrato y este brilló por un segundo, lo que indica el establecimiento del contrato. Nada parecía fuera de lo común, pero ya había engañado a Flitwick. Tan pronto como firmó el contrato, la magia intentó invadir su cuerpo. Simplemente hizo que el contrato brillara lanzando un hechizo con sigilo. Ahora, el contrato parece haber sido establecido, pero puede romperlo ahora mismo y el papel quedaría intacto ya que no hay conexión. Esta era la forma más simple y eficiente ya que conocía la forma correcta de hacer que la magia brillara y fuera sigilosa. Todavía tiene algunas formas más que son un poco más problemáticas, todas ellas que solo él puede hacer. Una vez que terminó, Flitwick finalmente le dio el giratiempo que había estado esperando tener. Aquí está, señor Martín. El director me lo guió ayer. Dijo, entregándole una finísima cadena de oro de cuyo extremo colgaba un pequeño reloj de arena resplandeciente. Finalmente. Sirius lo tomó entre sus manos ligeramente temblorosas. Esta es la clave de la magia del tiempo. Ahora déjame decirte cómo manejarlo y cómo usarlo. A ver, tenemos unos 5 minutos. Durante los siguientes 5 minutos, Flitwick le dijo qué hacer y qué no hacer, y todo eso, y le pidió que se lo repitiera. Después de obtener el giratiempo, Sirius quiso darle una vuelta rápidamente, pero solo tenía una clase en este momento, por lo que sería bastante inútil. Por lo tanto, simplemente se dirigió a su clase, que era la defensa contra las artes oscuras con Slytherin. Cuando llegó a la clase con Nixie en su hombro, llegó unos minutos tarde. Pero, al mirar adentro, encontró a sus compañeros hablando ruidosamente mientras el maestro no estaba a la vista. Señor Martín. Escuchó una voz detrás de él por encima del ruido de los estudiantes. Sirius se giró para ver a Lupin que parecía haber corrido hasta aquí, a juzgar por su estado de falta de aliento. Oh, buenos días, profesor. ¿Cómo es que llegaste tarde el primer día? Preguntó. Lupin se rió. Bueno, estaba planeando algo especial para la primera clase y me tomó algo de tiempo encontrar lo que estaba buscando. Dijo mientras sus ojos se dirigían a Nixie, quien miraba con curiosidad, preguntándose por qué papá parece odiar tanto a esta persona. Lupin sonrió, y ese debe ser el famoso mini dragón. Debo decir que es hermosa. Dijo mientras intentaba acariciar a Nixie. Parece que sabía un poco sobre Sirius. Podría haberle preguntado a un profesor. Pero Sirius ya estaba entrando a la clase incluso antes de que Lupin levantara la mano, por lo que su mano terminó colgando torpemente en el aire. Creo que llega tarde a clase, profesor. Dijo con la sonrisa falsa de su madre. Se oponía a la idea de que Lupin tocara alguna de sus cosas. Es difícil ser un dragón. Él suspiró.
Solía ser mucho más tranquilo en el pasado, pero ahora esto era parte de su carácter y no lo odia. Al final resultó que, la sorpresa fue efectivamente el Bogart. Lupin llevó a todos al mismo salón de clases, aunque esta vez no había chicle en el ojo de la cerradura porque Peeves ya no estaba. Hablando de Peeves, muchos estudiantes han comenzado a preocuparse por su desaparición. Todos están felices. Excepto Fred y George, quienes decían que habían perdido a un camarada. De todos modos, los estudiantes se emocionaron cuando Lupin les dijo que el armario frente a ellos contenía un Bogart. Entonces, ¿alguien puede decirme qué es un Bogart?, preguntó Lupin. Y como Raven y Slytherin fueron educados en casa o fueron inteligentes, muchas manos se levantaron, aunque Tris simplemente se quedó con las manos en los bolsillos. Nunca hizo nada más de lo que le pidieron en sus otras clases, hasta ahora hay posibilidades de que incluso mueva un músculo en la clase de Lupin. Mientras continuaba la clase, Tris estaba perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué forma adoptaría el Bogart para él? ¿Qué es lo que más teme? Actualmente, no parece que él o su familia estén en peligro, por lo que Bogart no debería necesitar mostrarle a sus familiares muertos. Además, no tiene ningún problema psicológico relacionado con su complicada transmigración. Murió y reencarnó y ahora vive una vida feliz aquí. ¿Qué es tan difícil de creer? Así que para él no hay crisis existenciales sin sentido ni cuestionamientos de la realidad. Voldemort y los dementores tampoco dan suficiente miedo. Entonces eso también está descartado. En ese momento, Lupin anunció que todos hicieran una fila para que todos pudieran revelar sus peores miedos y debilidades a todos. Fue entonces cuando descubrió a su Bogart. Profesor, dijo, levantando la mano, me quedaría fuera de esto. Él anunció. Las cejas de Lupin se alzaron en pregunta. Tenía curiosidad por conocer los miedos del niño que puede enfrentarse a los dementores sin inmutarse. Y todos los demás en la sala, que vieron todos los hechos y escucharon todas las historias y rumores sobre Tris, también sintieron curiosidad. Por tanto, su decepción también fue inmensa. Aunque alguien estaba emocionado. Era Draco Malfoy. Como en los memes, sus ojos brillaban como si fueran a disparar rayos láser. Esta es mi oportunidad. Finalmente iba a poder enemistarse con Tris y cumplir con su deber como joven maestro de la mafia. ¿Tienes miedo, Martín?, preguntó mientras intentaba sonreír. Sin embargo, incluso él sabía que el que estaba asustado en ese momento era él. Como si estuviera tratando de llamar la atención de una bestia peligrosa. Punto interrogación de apertura punto interrogación de cierre. X, toda la clase más Tris más Lupin. Ninguna persona en la clase lo encontró gracioso, aunque sí miraron a Draco de manera extraña. Preguntarle a Tris si tenía miedo. Es como preguntarle a Merlín si no conocía la magia. Tris giró su mirada hacia Malfoy y su cabeza estaba un poco inclinada hacia un lado. Retroceder. Malfoy se estremeció al instante. De repente sintió la necesidad de disculparse. Tris de repente apuntó con dos dedos a Malfoy. Abucheo. Gritó casualmente. Al instante, Malfoy se asustó tanto que se escondió detrás de Goyle. Esto hizo que toda la clase se riera de Malfoy, quien casi se cagó en los pantalones con solo un gesto de Tris. Mientras todos reían, una fría voz femenina habló. Yo también me abstendré de participar. Era Daphne Greengrass. Y poco a poco todos dejaron de reír. El primer y tercer lugar de la clase, que son los más misteriosos, ya han renunciado. Lupin se aclaró la garganta, entonces, ustedes dos pueden hacerse a un lado y mirar. Estaba un poco decepcionado pero no había nada que pudiera hacer, luego se volvió hacia el resto. Está bien si alguien quiere renunciar. Déjame asegurarte que aquellos que renuncien se perderán mucho. El resto de los estudiantes no se dieron por vencidos y Tris y Daphne se sentaron a un lado. Daphne encontró la capacidad de sonreír cuando Nixie la saludó maullando. Nixie ya tiene muchos amigos en Hogwarts. Tris se siente inferior ante su capacidad de hacer amigos sin hablar. Tris y Daphne se sentaron mientras observaban. ¿Por qué no participaste?, preguntó Daphne mientras acariciaba a Nixie. Ella ya podía adivinar el motivo. Tris respiró hondo. Daphne siempre tiene este increíble perfume cuya fragancia le parece agradable. Se encogió de hombros y respondió, mi Bogart no es algo que me gustaría mostrarle a nadie.
A nadie. Daphne asintió comprendiendo. Su Bogart era el mismo. Olfateó de nuevo. Su fragancia es mucho más fuerte comparada con la última vez que recuerda hace unos meses. ¿Qué perfume llevas?, preguntó finalmente. Le gustaría comprarle uno a Dora. Daphne dejó de acariciar a Nixie. Ella sintió que algo andaba mal. No usó perfume. Ella murmuró. Ella nunca usó ningún perfume e incluso su jabón de baño y su champú no son particularmente fragantes. Pero luego se dio cuenta de lo que estaba mal. Hay una razón por la que ella también es inexpresiva y sus emociones son débiles. Y por la que tiene un olor característico. Se debe a sus habilidades especiales que comenzarían a desarrollarse en unos años. Pero nadie aquí debería poder detectarlo. A menos que él también sea un... Capítulo 172. El giratiempo y la magia del tiempo. Daphne no podía creerlo. O mejor dicho, no quería creerlo. ¿Podría Tris realmente ser un vampiro? No. No hay manera. Incluso si fuera un vampiro, la única forma en que podrá percibir el olor sería después de que tenga alrededor de 16 años. En este momento solo tiene 13. Pero explicaría muchas cosas si realmente es un vampiro noble de un aquelarre poderoso. Los aquelarres son familias o clanes de vampiros con una historia rica y profunda. Sus generaciones anteriores podrían haber tenido múltiples exaltados con diferentes habilidades que han pasado a sus descendientes en una forma mucho más débil. La mayoría de los Covens también han tenido algunos de sus ancestros que transmitieron sus habilidades que obtuvieron después de consumir sangre de otros exaltados. Por lo tanto, los descendientes de Covens pueden heredar más de un rasgo empoderador, ya que su acervo genético es bastante rico, lo que aumenta las posibilidades de que hereden algo bueno. Es por eso que Daphne piensa que Tris debería ser de un aquelarre poderoso, ya que eso explicaría sus extraordinarios talentos. Pero, dado que los vampiros no pueden revelar sus habilidades, solo hay una forma en que puede usarlas sin tener que recibir ninguna reacción violenta. Solo los vampiros como ella eran inmunes al backlash. El exaltado. ¿Será posible? Daphne no podía estar segura, ya que su sentido del olfato aún no estaba muy desarrollado. Podría funcionar si intentara olfatear desde una distancia muy cercana, pero eso era imposible. Y además, ¿qué pasa si descubre que ella es una exaltada? Parece una buena persona, pero cuando se trata de ganar poder, nunca se sabe. Mientras tanto, ¿qué le pasa a ella?, pensó Tris confundido al ver a Daphne dándole miradas extrañas. Es como si lo estuviera viendo por primera vez o como si de repente se hubiera convertido en una criatura extraña. Primero dijo que no usaba ningún perfume, y luego parece que sabe de qué se trata y no habla de eso. Y además, su olor parece coincidir con la descripción del olor de él, que solo su madre parece detectar. Tris se frotó la frente. Realmente necesita saber qué es esto que no sabe. Debería aprender a ocultar ese olor imaginario lo antes posible para poder obtener todas las respuestas de mamá. Pensó secamente. Pero no puede ocultar algo que ni siquiera puede sentir. Sí, no puede oler nada especial en sí mismo. Es un poco similar a cómo no puedes oler ningún olor peculiar en tu propia habitación mientras que los demás sí. Solo podrás detectarlo después de haber salido de tu habitación por un tiempo. Pero él no puede abandonar su propio cuerpo, ¿verdad? ¿Qué hacer? Tris suspiró. La clase se divirtió mientras Tris y Daphne permanecían perdidos en sus propios pensamientos. Cuando la clase finalmente terminó, Tris se volvió hacia Daphne para pedirle un favor. Oye, necesito pedirte algo. Punto exclamación de cierre. Pero aún con un rostro inexpresivo excepto por sus ojos muy abiertos, Daphne se alejó tan rápido que parecía como si estuviera corriendo. Oye, espera. No te voy a comer. Gritó, pero Daphne aumentó su velocidad. ¿Qué pasó?, preguntó Traki mientras se paraba junto a él y comenzaba a acariciar a Nixie. Todos quedaron igualmente sorprendidos al ver a Daphne huir. Tris se encogió de hombros, no sé. Quería preguntarle algo, pero ella se escapó antes de que pudiera preguntarle. Traki parecía decepcionada. ¿También ibas a pedirle que fuera Oxmeade? Ella ya ha rechazado a 5 chicos hoy, todos eran mayores. No se trataba de eso. Tris dijo exasperadamente. ¿Daphne realmente pensaba así?
En caso afirmativo, entonces él puede entender su comportamiento. Pero él la ve como una conocida / amiga y nada más. Realmente no quería que ella lo malinterpretara y lo agrupara con esa basura. A chicas como Daphne se les invitaba a salir debido a su riqueza y belleza a una edad temprana. Los estudiantes mayores con mentalidad de Slytherin están tratando de pescar peces mientras aún son jóvenes y fáciles de pescar. Esta gente asquerosa también es uno de los motivos de Dora. Solía dudar en tener una relación con él. Sirius suspiró mientras se volvía hacia Traki. Asegúrate de que no lo malinterprete. Ya tengo novia. Está bien, espera que... Traki iba a asentir, pero sus ojos se abrieron cuando comprendió la última parte de su frase y Sirius se dio cuenta de que no debería haber dicho eso. Mantener el secreto. Ordenó antes de salir corriendo a su siguiente clase antes de ser bombardeado con preguntas. Sirius tenía 2 clases al mismo tiempo, el cuidado de criaturas mágicas y runas antiguas. Sirius decidió ir primero al cuidado de criaturas mágicas. Mientras caminaba por el pasillo con sus amigos, ellos todavía hablaban emocionados de su primera clase de dada que resultó ser muy divertida. Es curioso cuántos de los Ravens tenían miedos relacionados con el estudio. Observó Anthony, quien tenía miedo de que su mamá supiera que había fracasado. Sí. Asintió Padma, quien tenía miedo de que su hermano obtuviera una puntuación más alta que ella, algo que Sirius consideraba imposible y absurdo. Pero tengo mucha curiosidad por el miedo de Sirius. Dijo Terry, y todos estuvieron de acuerdo. Sirius suspiró. Él está muy emocionado de saberlo. Los temores de los niños son ligeros e infantiles. Son fáciles de manejar. Pero los temores de las mentes adultas pueden ser mucho más oscuros, deprimentes, escandalosos o complicados. Es mejor no mostrárselos a nadie. Justo cuando estaba a punto de responder, sus sentidos de repente detectaron algo. Era un olor similar al que percibió de Daphne. Solo que este era mucho más familiar. Aumentó sus sentidos y se dio cuenta de que venía del siguiente pasillo. Lo suficientemente lejos como para que fuera bastante débil y no pudiera detectar el olor individual de la persona. ¿Qué pasa hoy? 2 aromas similares seguidos. De repente corrió hasta la siguiente curva, sorprendiendo a sus amigos. Y cuando lo siguieron, y tomaron la vuelta, se dieron cuenta que ya se había ido. Sirius prácticamente voló invisible hacia el olor con la esperanza de descubrirlo, pero cuando finalmente llegó al lugar, se dio cuenta de que el olor ya había desaparecido por completo, junto con la persona. La única pista era un dedo medio gigante hecho de magia flotando en el lugar. Maldita sea, debería haberlo sabido. Murmuró Sirius cuando instantáneamente reconoció la identidad de la persona y parece que Nixie ya lo sabía, pero todavía parecía confundida mientras parpadeaba lindamente con sus grandes ojos mientras miraba a Sirius. Solo hay una persona en el mundo que haría esto. Es solo que Sirius no pensó que la persona estaría aquí en este momento ya que esto nunca había sucedido antes. Sirius suspiró mientras dispersaba el dedo medio. Como ya se había separado de sus amigos que habían tomado runas antiguas, Sirius decidió irse para asistir a Care of Magic of Creatures. Afortunadamente, la clase era con Ufletufs, y Anna y Susan la habían elegido, así que no estaba sin amigos aquí. Hola Ann, hola Suz. Sirius los saludó alegremente quienes quedaron gratamente sorprendidos al verlo. Había muy pocos Ravenclaw aquí en este momento. Sirius. Pensé que elegirías runas en lugar de esto. Dijo Susan mientras rápidamente se acercaba y recogía a Nixie. Sirius sonrió, he tomado a ambos. Puedo asistir y saltarme cualquiera de las optativas siempre que pueda puntuar en todas. Le contó la excusa que había discutido con Flitwick mientras sacaba su monstruoso libro de los monstruos. Al verlo hojear las páginas casualmente, los ojos de Anna se abrieron cuando señaló su libro. ¿Por qué esto no se mueve como el nuestro? Preguntó mientras señalaba sus libros encuadernados. Susan también lo notó. Oye, ¿cómo es que tu libro no intenta arrancarte la cara de un mordisco? Sirius murmuró casualmente 2 hechizos impresionantes y sus libros encuadernados también dejaron de tener problemas. Allá. Dijo mientras deslizaba su varita nuevamente en su funda. En ese momento, llegó Hagrid, luciendo nervioso por su primera clase. Sirius le levantó el pulgar junto con Susan y Anna y Hagrid asintió mientras se dirigía a la clase.
Se suponía que iba a tener su primera clase con Gryffindors y Slytherins según el canon, pero ahora muchas cosas están cambiando aleatoriamente debido a las muchas acciones de Chris. Chris pensó que esto era mejor ya que Hagrid no tendrá que lidiar con Malfoy en su primera clase. Y resultó ser cierto ya que Hagrid parecía mucho más cómodo con los Hufflepuff cuando los llevó a todos al prado lleno de hipogrifos y comenzó a describir sus características. Entonces, dijo Hagrid, frotándose las manos y sonriendo. ¿Quién quiere que sean los primeros? ¿Alguien se acerca a ellos? Preguntó y Chris, naturalmente, dio un paso adelante. Ahora, primero. Lo que tienes que saber. Los hipogrifos están orgullosos. Dijo Hagrid. Los hipogrifos se ofenden fácilmente. Nunca insultes a nadie, porque podría ser lo último que hagas. Él advirtió. Desató un hipogrifo con plumas negras y se lo llevó a Chris. Su nombre es Longwings. Ella es una belleza, lo es. Dijo mientras intentaba acariciar sus plumas aunque el hipogrifo apartó su mano. Siempre esperáis a que el hipogrifo haga el primero. Mover. Hagrid continuó. Es educado, ¿ves? Caminas hacia ella, te inclinas y te inclinas. Sí, espera. Si él se inclina hacia atrás, puedes tocarlo. Si lo hace. Haz una reverencia y luego aléjate de él bruscamente, porque esas garras duelen. Chris caminó hacia Longwings cuyos ojos amarillos se fijaron en él. Muy bien. Chris. Mantén el contacto visual. Y no olvides el arco. Nada. Entra. Una obra sin eso. Dijo Hagrid. Chris asintió y justo cuando estaba a punto de hacer una reverencia, sucedió algo sorprendente. El hipogrifo se inclinó solo. Chris miró torpemente a Hagrid. Parece que en lugar de ayudarlo, causó más problemas. Chris saltó sobre Longwings, quien mostró por qué su nombre era alas largas cuando extendió sus largas alas y voló hacia el cielo con solo unas pocas aletas. Para la siguiente clase, Chris tuvo que usar el giratiempo para estudiar runas antiguas. Como era la primera vez que lo usaba, decidió no tomar Nixie porque no estaba seguro de su seguridad. Dejó a Nixie con Susan y Anna, quienes estaban muy felices de aceptarla. Chris encontró un armario de escobas vacío y sacó la cadena dorada con el reloj de arena. Sosteniendo el pequeño reloj de arena en sus manos, Chris respiró hondo mientras su concentración llegaba al máximo. Aquí va nada. Murmuró mientras desabrochaba el seguro y hacía girar el de reloj de arena. ¡Guau! Chris vio activarse las runas del giratiempo y comenzó a generarse una magia peculiar y Chris se sorprendió por la cantidad. Luego, el armario oscuro se disolvió cuando Chris sintió como si estuviera volando hacia atrás a una velocidad vertiginosa. Diferentes formas y colores pasaron rápidamente a su lado en un momento borroso cuando se encontró parado en un pasillo vacío al momento siguiente. Maldición. Chris murmuró mientras tropezaba. Su sentido mágico cayó como si se hubiera sobrecargado. La magia que acababa de sentir parecía estar por encima de lo que podía manejar. Miró las runas que estaban desapareciendo del giratiempo. Estas definitivamente no son la serie Futark. Él murmuró. Las runas utilizadas en Gran Bretaña suelen ser el Der Futark o Unger Futark con algo de gótico mezclado. Pero estas runas no son algo que haya encontrado nunca. Chris lo examinó un poco más y encontró una marca peculiar en su espalda. Eran 3 espirales conectadas en una formación triangular. He visto esto en alguna parte. Él murmuró. Chris sintió que había visto esta marca antes, pero no podía ser en esta vida ya que la recordaría si la veía en esta vida debido a la oplumancia. Ha visto este símbolo en su vida anterior y algunos de esos recuerdos se han desvanecido sin posibilidad de recuperación. ¿Qué podría ser? Tenía la sensación de que esto podría ser algo importante. Justo cuando se preguntaba sobre esto, percibió un olor familiar. Era el mismo que sintió hace una hora. Sonriendo, lentamente entró en sigilo mientras dejaba un dedo medio gigante hecho de magia a su yo de hace una hora que apareció allí momentos después. El olor peculiar que era similar al de Daphne, solo que más fuerte y mucho más familiar. Ahora me doy cuenta de lo que mamá estaba hablando. Pensó al darse cuenta de que este olor era fácilmente detectable pero por alguna razón, nadie excepto parecía ser capaz de sentirlo. Pensó que nunca sería capaz de sentir esto sin salir de su propio cuerpo, pero parece que es posible si es una versión pasada o futura de sí mismo. Chris sonrió.
Creo que puedo hacer esto. Él murmuró. Ahora que sabe exactamente lo que necesita ocultar, puede avanzar sigilosamente. Tenía mucho trabajo por delante durante los próximos días. Primero está el sigilo, luego está la tarea más nueva. Time Magic. Necesita investigarlo exhaustivamente antes de intentar cualquier cosa. Pero las cosas que puede hacer si puede controlar el tiempo son algo que hará que toda la espera valga la pena. También necesita descubrir qué diablos es ese símbolo en la base del reloj de arena. Ahora se está dando cuenta de que es posible que tampoco lo haya visto en este mundo. Después de unos días, Chris llegó a casa después de tomar un traslador internacional. Este era un asunto oficial. Es hora de la primera ronda del torneo de duelo. Hay muy pocas rondas y los países se seleccionan de forma completamente aleatoria. Caminó por la casa y encontró a su madre en la biblioteca. Parecía muy preocupada ahora mientras su frente se arrugaba. Camille recibió malas noticias cuando se anunció el país que acogería las rondas iniciales. Chris no pudo enmascarar completamente su olor mientras era visible y si va a ese país oliendo así, lo comerán vivo. Chris miró a Camille desde la puerta de la biblioteca y sonrió. Parece estar funcionando bien. Se acercó lentamente a ella sin hacer ningún sonido ni emitir ningún olor hasta estar justo frente a ella. Mientras Camille buscaba en los libros, de repente una sombra se proyectó frente a ella, lo que la sorprendió por completo, al escuchar una querida voz. ¿Sabes? Te saldrán más arrugas si siempre estás así de preocupada, mamá. No había ningún sonido ni olor. Camille levantó la vista con agradable sorpresa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.